Hola a todos, bienvenidos al Congreso Internacional I Am Possible, Soy Posible, un evento para inspirarnos el coraje de ser nosotros mismos y de crear una revolución sostenible y centrada en el corazón, co-creando con el cosmos una realidad en la que todos seamos posibles. Mi nombre es Mar Guerrero y soy la creadora de Almaquemi y hoy tengo el placer de tener a Josep Romero, JM Romero, quien adquirió su primer Tao Te Ching a los 16 años y desde entonces ha dedicado una parte de su vida a las culturas de Extremo Oriente y hoy nos va a hablar sobre la filosofía en el taoísmo y el qigong y el conocimiento de uno mismo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, es un gusto estar aquí. Igualmente, es un gusto tenerte. Me encantaría empezar con tu propio camino personal con el taoísmo y qué es lo que te llevó ahí, etc. Bueno, en mi caso es fácil, fui víctima víctima entre comillas, de un empujón generacional que era los hippies. En mi época, pues se empezó a poner de moda, a crear una corriente de viajeros hacia Oriente, hacia la India, pero en fin, también al Extremo Oriente. Y dentro de esa corriente era bastante frecuente el interés en las religiones orientales, en todas, en el hinduismo, en el budismo. El budismo es una religión que ha cuajado mucho, mucho en Occidente y digamos, la generación esta ayudó mucho. Y después también, quizá menos en primera instancia, pero también en el taoísmo. Yo ya de pequeño, bueno, pequeño no, de joven, de primera instancia, ya compré unos cuantos libros, no solo el Tao Te Ching, sino el I Ching mismo también, que mira que es difícil de entender el I Ching, pero yo andaba por las ferias y me compraba todo lo que sonara a Zen, a religión oriental. Unas cosas las entendía mejor, otras peor, pero siempre me han acompañado. Y a partir de ahí, esa primera compra, yo mismo hice el primer viaje hippie a los 19 años, que es un viaje que me marcó de por vida, porque a los 19 años uno todavía está tierno y por tanto ese viaje fue parte de mi formación básica, es decir, Oriente se me metió en la sangre ya en un principio de mi desarrollo adulto. Y a partir de entonces pues he ido revisando, escribiendo, volviendo a viajar, realizando estancias hasta hoy en día. Resido en la India, resido en Laos, en la China y ahora ya llevo años en Tailandia. O sea que yo ya soy bastante oriental, sin dejar de ser occidental. O sea, Sí, sí, eso marca. No, yo llevo 10 años en Tailandia también. yo llevo 8 y medio. Sí. Entonces, sobre el taoísmo y el qigong, ¿qué relación hay entre los dos y cómo nos ayuda a conocernos mejor? Están emparentados. Vamos a ver. Digamos que el Qigong podemos considerarlo parte de la medicina tradicional china. Antes del taoísmo, el taoísmo los filósofos taoístas famosos, el Tao Te Ching, Chuang-Tzu, etc., salen aproximadamente hace 2500 años, 2400, 2500, 2300, por esa época. Pero antes de eso ya había un desarrollo cultural de la China. Y en ese desarrollo cultural ya estaba el I Ching, o sea, el I Ching es anterior al Tao Te Ching. Y dentro de ese desarrollo cultural, dentro de ese mismo campo de desarrollo cultural, también se estaba desarrollando la medicina china, la medicina tradicional china, a la que pertenece el Qigong, de una manera primitiva, pero el Qigong ya empezaba a desarrollarse incluso previamente. Por tanto, en realidad, las dos cosas, tanto el Qigong, la medicina china, como la filosofía taoísta, emergen del mismo campo abonado. Y pueden, pues,
estar emparentados. Como me gusta mucho el taoísmo filosófico, me gusta que mi estilo de Qigong esté muy emparentado, sea muy filosófico, se entienda profundamente por qué se hace en ese sentido. Otra gente quizá lo hará más de otra manera, un Qigong más médico, no sé, hay diferentes, depende de cada maestro, ¿no? Sí, entonces esa es la relación. Son familia del mismo campo cultural, digamos. ¿Y qué significa que sea un qigong más filosófico? ¿Cuál es la diferencia en ese Yo sentido? utilizo los movimientos, o sea, cojo, por ejemplo, en mi libro El Tao de la Energía, explico bien una serie de solo 8 movimientos, por ejemplo, ¿no? Que son las 8 piezas de brocado, que es una serie fue inventada hace 1000 años, ¿no? Para que la gente lo entienda bien. Después hay otras series y cada uno tirará por donde quiera. Pero para poner el ejemplo. Entonces, esta serie que es muy fácil y que puede realizar cualquier persona, sea mayor, sea muy joven, esté un poco enferma, la puede realizar cualquier persona adaptándola a sí misma. Por ejemplo, esa serie, esos movimientos, se pueden realizar de maneras diferentes. Son movimientos que pueden ser, por ejemplo, levantando así las manos, así, por ejemplo. Estoy limitado por la pantalla, pero así, por ejemplo, ¿no? Sería plantado de pie y este es el movimiento que se dice empujar el cielo, más o menos, porque estoy limitado por la pantalla, tendría que estar de pie y tal. Pero para hacer, o el segundo, que es el arquero, que hace como así, ¿no? Son movimientos que todo el mundo puede realizar. Ahora, ¿cómo se hacen estos movimientos? Se pueden hacer de 1000 maneras. Una vez uno tiene el patrón, uno los puede hacer muy rápido, prácticamente a nivel de estiramientos, que es como hacen a veces en los monjes del Shaolin o como hacían los soldados del ejército chino en la época Song, que es cuando se inventó, o uno puede realizarlos de manera hiperlenta, como si fuera así más, concentrándose mucho en la energía, en el chi que llevas, intentando, un poco como si fuera yoga, si tú quieres, como si estás así muy, muy quietecito y quieres darte cuenta del mínimo movimiento que se realiza en tu cuerpo. Entonces, yo considero que es más que la posibilidad de elegir cómo haces estos movimientos, es un ejercicio que cada persona puede hacer para conocerse a sí misma. Es decir, esos mismos ejercicios así, de manera muy simple, hecho aquí, bueno, muy limitada, y que pueden ver en mi canal YouTube, mejor Y realizado. lo tendremos justo debajo del vídeo, así que la gente puede acceder. Muy cortito, en 5 minutos ven toda la serie. Y entonces, que no piensen que yo lo llamo soft Qigong, pues porque me gusta hacerlo así, no tanto como estiramientos. Pero, a ver, hay veces que si uno llega estresado a casa, vamos a suponer, pues mejor que lo haga fuerte, que lo lleve al nivel de los estiramientos porque su cuerpo se lo está pidiendo. Si uno está en un modo más meditabundo, pues lo hará de otra manera. Y después, si a uno le hace daño a alguna parte del cuerpo, si a uno le duele alguna parte del cuerpo, seguramente, por ejemplo, de los 8 ejercicios, a mí me ha pasado repetidas veces, de repente el cuerpo tiene ganas de repetir uno infinitas veces. Esto es muy interesante. De repente tú haces esta serie sencilla y te das cuenta de que uno de los ejercicios el cuerpo se siente súper bien y lo repite, no las rutinarias que tú hagas 6, 8 para cada uno si haces una rutina así, sino que se encuentra feliz haciendo este. Entonces, esto es lo que yo me refiero a esto cuando hablo del autoconocimiento. Es decir, que en cada momento de la vida, aunque tengamos este patrón sencillo que parece siempre igual, el Qigong que necesita es diferente. No es lo mismo si uno llega a casa estresado que si uno está en el monte y está lloviendo. No es lo mismo si uno tiene 90 años y le duele no sé qué,
que si uno es joven. Es más, esto es el centro. El centro. No se trata de hacer una actividad rutinaria, así aburriéndose y pensando en otra cosa, sino se trata de poner la atención en lo que estás haciendo en ese momento, aquí y ahora. Y aquí y ahora tú siempre eres diferente. No eres el mismo que eras ayer, ni el mismo que serás a las 6 de la tarde, si ahora son las 9 de la mañana. O sea, a cada minuto necesitas cosas diferentes. Y eso es la filosofía que entronca con el taoísmo. Taoísmo que básicamente pues, habla continuamente, los oyentes, los que nos vean, lo sabrán, que es el flujo. El taoísmo se basa en el flujo. Todo fluye siempre. Todo fluye siempre, como también habían dicho los contemporáneos de los taoístas, los griegos, ¿no? Algunos de ellos, como Heráclito, ¿no? Que fluye todo y por tanto no se puede atrapar la realidad. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestra persona, cuerpo y mente va todo junto, está todo el tiempo mutando. Por tanto, si está mutando todo el tiempo, el ejercicio que necesitará será, aunque sea un poco diferente, o hacerlo de manera diferente, con una mentalidad diferente, atendiendo a lo que uno sienta. Si uno es capaz de captar su cuerpo cada vez más fácilmente, entonces el Qigong que yo propongo estará teniendo éxito. Esa es la función principal. Y esto además, se puede realizar 24 horas al día. O sea, si tú estás esperando en un semáforo, en lugar de estar a lo mejor mirando el móvil o pensando en otra cosa, pues tú puedes estar plantado con el esqueleto bien puesto a la manera de Qigong y también, digamos, intentando estar lo mejor posible, digamos, en clave Qigong. Si vas por la calle, si andas, se puede hacer 24 horas al día. Qué interesante. Me encanta siempre cuando es esta filosofía, lo sencillo que es siempre. ¿No? Con el Qigong, el taoísmo es como que hay ese énfasis en lo sencillo y en escuchar, ¿no? A mí sí como dije antes, me interesó también todo lo que era el hinduismo y es fantástico, ¿no? Pero justamente yo me acabé yendo a la China, por así decir, a la cultura china, porque al menos yo personalmente me muevo mejor con un libro como el Tao, por así decir, que en 81 páginas ya te lo dice todo, y eso si quieres puedes leer el Chuang-Tzu y algún otro, pero siempre o sea, su idea siempre es la de sintetizar. Contra, digamos, el estilo hindú, no quiero criticarlo, pero hablo personalmente, que es unas lecturas mucho más barrocas, farragosas, mucho más largas y elaboradas, ¿no? En ese sentido, el Tao es un modelo de sencilleza, pero de difícil sencillez, de difícil sencillez. Llegar a una frase de estas, hay que dar muchas vueltas, hay que entender muchas cosas. Es una sencillez realmente profunda, ¿no? Y yo por eso lo valoro, muy, muy poético, me gusta mucho. Sí, sí. Creo que para mí es el mejor cuerpo de filosofía. Mucha gente dice lo mismo, porque al final lo de encontrarse a sí mismo y todo eso es universal, ¿no? En realidad en las filosofías. Pero para mí el corpus, digamos, filosófico que ofrecieron los taoístas de aquella época, para mí es inigualable en ese sentido. Yo por lo menos me siento muy cómodo. Sí. Por eso hice el libro este de Tao, porque cuando fui a vivir a la China en el año 2010, yo había hecho libros de viajes también y pensaba, bueno, voy a hacer libros de viajes. Pero como llevaba también el Tao dentro mío, me di cuenta que al vivir en la China es cuando realmente entendí de dónde había salido el Tao y por qué había salido el Tao. Aunque ahora los chinos de ahora no tienen ni idea de lo que es el Tao, los chinos modernos, pero yo que llevaba mi rollo propio, mi bagaje, lo entendí y entonces me decidí, lo vi tan vigente que me decidí a escribir una introducción moderna, fácilmente entendible de la filosofía taoísta. Este es el origen de este libro, que
se publicó en el 13, en las enseñanzas del sabio oculto. Lo tienes ahí, ¿no? Y mira, lo tengo aquí, lo puedo enseñar. Sí, perfecto. Sí, sí. Además es pequeñito, yo lo tengo en casa también. ¿Y cuáles serían los conceptos básicos del taoísmo en ese sentido? Sí, sí, sí. Intento explicarlo de manera fácil. Intento explicar todos los conceptos del taoísmo, que algunos se entienden mal, ¿no? Por ejemplo, uno que típicamente se entiende mal es el Wu Wei, que se dice la no acción. La no acción que dicen es no hacer nada, ¿no? Dice, los taoístas son gandules. La no acción no significa eso. Con el chino tenemos el problema de que las traducciones no siempre son adecuadas al espíritu inicial poético. Por ejemplo, el Wu Wei es una filosofía básica en el taoísmo que en realidad lo que quiere decir es que uno tiene que actuar espontáneamente de acuerdo con su naturaleza. La frase clave es esto, de acuerdo. El taoísmo dice que todo el mundo tiene que actuar de acuerdo con su naturaleza. Y vamos de nuevo a lo que decíamos antes con el Qigong. En cada momento, o sea, la naturaleza no es una cosa sencilla que dices, bueno, ya la tengo, ahora ya puedo. No. Cada momento vas cambiando porque tú no eres el mismo a los 10 que a los 15, a los 20 años, a los 25. O sea, tienes trabajo toda la vida. Por eso tienes que desarrollarte de manera que atiendas a esto. ¿Y cuál es tu naturaleza? ¿Eres un líder o eres una persona que le gusta más ser un subordinado, ¿no? Por ejemplo, o eres una persona inclinada a pensar, digamos, técnicamente, por ponernos en el mercado laboral, ¿no? Cada uno tenemos nuestra manera de ser y todas son perfectamente honorables y complementarias. Y a veces esto no se entiende en el mundo de hoy. Y al final vamos a tener unos líderes que no tienen madera de líder, como a menudo, por ejemplo, se ven en la política, ¿no? Que han llegado allí por escalafón, digamos, ¿no? Pero no, hay gente que tiene madera de líder de verdad y que la gente lo sigue. Y hay gente que hace su papel de subordinado perfectamente bien, qué es lo que le toca, y hay gente que le gusta estar en una oficina y hay gente que no lo soporta y que le gusta pues, salir a la calle y encontrar gente. Hay gente que le gusta estar solo, allí que no le molesten, los hay que no pueden vivir sin encontrar gente, sin tener relaciones. Esto es lo más importante y en todos los sentidos. La naturaleza de uno, lo esencial, dicen los taoístas, es la naturaleza. La naturaleza y que va casando con la naturaleza de todo lo que te rodea. Lo que te rodea. Tienes que vivir armónicamente con las otras personas, pero también con la naturaleza, con las diversas, con el trabajo, la cosa familiar, etc. Armonizar tu naturaleza con las naturalezas de otros. Lo que pasa es que hoy en día uno de los problemas que tenemos es que se nos quiere meter en cajas, en clasificaciones, etiquetar como si fuéramos todos lo mismo, ¿no? Hay unas cuantas etiquetas y ya está, ¿no? Y entonces nos quitan la vida, porque nos quitan la naturaleza esta viva y esencial, ¿no? Es uno de los problemas de las civilizaciones pues, encorsetadas y estáticas. El estaticismo es el gran problema que tenemos en la civilización occidental. Aunque nos las demos de progresistas o de que progresamos, es meramente un progreso derivado de lo tecnológico. Y oriental también, ¿no? Personalmente, la civilización oriental actual. Sí, también tiene el mismo problema, ¿no? Porque sí. nosotros viviendo en Tailandia a veces yo creo que se idealiza un poco y... Sí, la civilización... Sí, en realidad, si te lo vas a mirar bien, todo lo que sea una civilización lo que hace es poner una clasificación estática. Y con el estaticismo, pues te encarcelan. Te encarcelan porque a la que hagas una cosa un poco raro de lo que tú tengas que hacer según la etiqueta que te han puesto, o las etiquetas, entonces eres un tío raro, ¿no? O una
hacía rara, ¿no? Porque la civilización, por definición, tiende a encarcelarte, ¿no? Porque quiere tener todo el mundo controlado según sus etiquetas. Razón por la cual el subtítulo del libro, Las enseñanzas del sabio oculto. Las enseñanzas del sabio oculto, que literalmente decían el sabio de las cuevas. Se iban a una cueva, los sabios taoístas, porque llegaba el momento que su discurso sobre la fluidez y todo no calaba tanto en unas mayorías de gente que preferían creer a otra gente, que seguir a otra gente, que les ofrecía cosas etiquetadas, más claras y más prácticas, como Confucio, por ejemplo. Confucio era un tío muy listo también, pero Confucio dijo, él pensó, vamos a ir a la práctica, ¿no? Y montó toda, como si fuera una democracia, ¿no? Una cosa moral y tal, pero que estaba todo bien etiquetada. Y los taoístas decían que tampoco le funcionaría. Lo que es que es muy difícil adaptar el taoísmo a un gobierno, en el sentido, porque precisamente no se etiqueta, ¿no? Precisamente no se etiqueta, porque precisamente todo fluye constantemente, como el agua, como el vapor, y tendríamos que tener un nivel de conocimiento, de profundidad de conocimiento real, de sabiduría, que, que no tenemos. Esta es la cuestión. Por tanto, se iban a las cuevas y venían su grupito de seguidores y iban tirando. Pero la verdad es que ha perdurado más que prácticamente ninguna otra filosofía o que tantas otras, ¿no? 2500 años y la ves y sigue perfectamente vigente. Y además trae muchísima inspiración ahora a la situación actual, ¿no? De crisis, porque justamente eso es lo que estamos viviendo, más encorsetamiento y al mismo tiempo esa necesidad de que cada uno conecte con quién es de verdad, Sí, 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 sí. porque si no, si seguimos buscando la respuesta fuera de que el gobierno solucione algo Claro. o el sistema que sea, porque además con la crisis global, ¿no? que se está viviendo en estos momentos, Sí, al sí. final es mirar hacia adentro y quién es cada uno. Exacto, pero es una cosa que ya como sucedía entonces hay que hacer a nivel individual, ¿no? Yo creo que esto es un buen consejo para el que sienta esta necesidad, para que se sienta incómodo en el mundo este todo clasificado y etiquetado y si lee esto será como un espejo de sí mismo, pero bien explicado, y también le estarán diciendo, oye, hace 2500 años que hay gente que pensamos así y está bien, ¿no? Porque hoy en día cada vez es más difícil y es muy individual. Tengo que decir que el Tao es menos conocido, a pesar de todo, por ejemplo, que el Zen. El Zen se hizo muy famoso en la época hippie y yo creo que ha seguido siendo muy... La gente tiene... O sea, así como del Tao, a menudo me preguntan, oye, ¿pero esto del Tao qué es? El Zen todo el mundo tiene una idea, ¿no? Más o menos. Y uno de los elementos del Zen es que es una cosa desnuda y un poquito en lo que venimos diciendo, ¿no? Buscarse un sí mismo y tal. Pues quiero puntualizar que el budismo creó la secta que llamaban antes, secta no era peyorativo, la línea Zen, en la zona de Shaolin y todo esto, a partir de la influencia taoísta. Es decir, que había un budismo algo más ornamentado y más categorizado, y a raíz de que hubo un encuentro con el famoso Bodhidharma, que es el que de alguna manera empieza con el Zen en Shaolin, a raíz del ambiente taoísta de allí. O sea, es la China taoísta, el espíritu taoísta de la China, que influencia el budismo que viene, que no es del mismo tipo, y así se crea el budismo Chan, que después se desplaza al Japón y se convierte en el budismo Zen. O sea, el taoísmo es decisivo en la creación del Zen. Esto quería decir.
Me he quedado porque lo has mencionado dos veces, lo de las etiquetas, y las dos veces lo que me ha venido a la cabeza era que, claro, tenemos etiquetas sociales, ¿no? A nivel civilización, pero después las que más daño nos hacen son las que nos ponemos nosotros a nosotros mismos, Sí. ¿no? La forma en la que estructuramos nuestra vida, en la que realmente la energía no puede moverse. Es que ninguna etiqueta puede resumir a una persona, ¿no? Incluso etiquetas simpática, ¿no? Una persona simpática. A lo mejor resulta que esa persona o en un momento deja de ser simpática o no siempre es simpática, etcétera, ¿no? O trabajadora, cualquier etiqueta que realmente te determine de manera total es mentira, es mentira. Lo que pasa es que va muy bien pues para ordenar la sociedad, ¿no? No sé, en términos políticos, a ver, que se dice a veces mucho, ¿no? Los empresarios y los obreros, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de izquierdas, pues los empresarios son muy malos, ¿no? Siempre porque están apretando, y los obreros pues son muy buenos porque son los oprimidos, ¿no? Pero claro, después resulta que la realidad es que hay empresarios de todo y hay obreros de todo. O sea, podrá haber empresarios que se porten mal con sus empleados, y los habrá que será todo lo contrario, que serán fantásticos con sus empleados, y también habrá obreros que no cumplan con su trabajo correctamente. Entonces, en cualquier campo, el famoso feminismo que hay hoy en día, pues yo veo que hay mujeres de muchos tipos. No se puede catalogar ni a todas las mujeres ni a todos los hombres como mucha gente hace fácilmente, ¿no? Los hombres ahora somos muy malos porque llevamos el patriarcado y todas estas cosas durante milenios, y como si todos los hombres fuéramos el mismo y todas las mujeres fueran la misma y quisieran y tuvieran los mismos valores, ¿no? Hay que ver que incluso viviendo en Tailandia ves que los valores aquí son muy diferentes que allí. Las personas que vivimos en Oriente, te das cuenta, no solo en esto, sino aquí en Tailandia se da importancia a unas cosas, a la familia, a la acumulación de dinero también, ¿no? El papel de la mujer es otro, en general, y en Occidente es otra cosa. O sea que la cosa es muy, muy elástica, ¿no? Y eso de ser absolutista y pretender que cada cosa es una cosa sola y ninguna cosa más que aquella, es un totalitarismo nefasto. Esto es que es todo lo contrario del flujo, ¿no? Una de las cosas que dicen los taoístas, Chuang-Tzu, es uno de los grandes, que dice, oye, ¿qué es más importante? ¿El pulmón, el hígado, el bazo, la vejiga? Todo es importante. Si precisamente la gracia es que somos diversos, y entonces la gracia es ensamblar los unos con los otros, ¿no? La diversidad es una de las cosas más maravillosas que hay, y aunque no la consideres maravillosa, pues lo siento, pero es lo que hay. Somos diversos, incluso somos diversos con nosotros mismos, ¿no? Pues todo lo que es el racismo es un absurdo, ¿no? Lo bonito es, bueno, que haya gente de todo, ¿no? De altos y bajos, gordos y delgados, y negros y blancos, y amarillos, y lo que sea, ¿no? Lo bonito es que la gente sea diferente, que hay gente más callada, que haya gente más habladora, ¿no? La gracia es esto, y la gracia es ser capaz de ver el papel de tu naturaleza en la sinfonía general, digamos, ¿no? Que a veces también requiere apartarse un poquito. Si ves que la cosa es muy tóxica por ciertos lugares, pues te apartas, porque la verdad es que hay lugares que las reglas están tan arraigadas que puedes decir, hostia, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? También te puedes retirar o aguantarte si estás obligado y marcharte. Esto también tiene uno derecho a hacerlo, ¿no? Como ellos se fueron a las cuevas. Si al final te dices, bueno, en esta zona, aquí no puedo, en este ambiente no puedo hacer nada, pero normalmente pues tenemos la dimensión individual y tenemos la dimensión social, que intentamos pues lanzar estímulos a ver si
con alguien, pues tenemos una conexión, pero que sea una conexión sana, nutritiva y creativa, y no que correspondamos en decir, somos una cajita y hemos encontrado otra cajita que es la que te dicen que es y todo eso, ¿no? El taoísmo va muy por ahí, en ese sentido es muy abierto, muy flexible, pero en otro sentido es seguir tu naturaleza, seguir tu naturaleza. Y cuando te desvías, es también cuando el cuerpo físico te va mal. Porque empiezas con las tensiones, y en ese sentido lo conectamos con el Qigong nos ayuda a ver qué es lo que va mal, incluso antes de, con cierto tiempo, ¿no? Ya ves que la cosa no va tan bien porque el cuerpo mismo está absolutamente asociado a las tensiones, a las emociones, ¿no? Y entonces lo bueno es ser capaz de percibir con la máxima antelación posible lo que te conviene, ¿no? Y dónde te va a meterte, conviene meterte, y de una manera intuitiva, si puede ser. Esta es la idea. La intuición es, porque dominar todos los factores racionalmente es imposible, porque hay millones de factores, y además la gente cambia, ¿no? Ostras, yo con este me llevaba tan bien cuando tenía 20 años, y ahora fíjate en qué se ha convertido, ¿no? No nos entendemos en nada, fíjate lo que ha hecho y tal, ¿no? Y la gente cambiamos, empezando por nosotros mismos, ¿no? O sea que este es lo esencial, asumir el flujo y guiarse según la naturaleza personal. Pero me encanta eso de lo de la cueva, porque es verdad que es necesario un espacio de soledad en general para realmente saber quién es uno. Entonces, además de la parte de cuando algo sea tóxico, es como para realmente saber cuál es nuestra esencia. En casi todas las tradiciones hay ese retiro de los demás para volver a decir, a ver, qué me pertenece realmente a mí o qué ha sido condicionamiento, porque estamos muy condicionados, ¿no? Entonces, Y hoy más que nunca, porque el tema de lo que llama la globalización, o sea, nos entran miles de inputs a diario, ¿no? Antes de cuando yo era más joven, decían, en la Edad Media una persona en toda la vida tenía la información que ahora tienes en un día. Pues ahora yo diría que a la que tienes en un minuto, ¿no? Porque yo voy ahora aquí al ordenador y puedes mirar todo, ¿no? La información política, deportiva, los emails de todos tus amigos, o sea, es que ya no nos damos cuenta. Y este bombardeo a veces, o incluso a menudo, acaba siendo muy tóxico. Acabamos dejar, a veces por desidia, por pereza, nos dejamos nutrir de todo esto, vamos comiendo todo esto, que no nos hace ningún bien, y a menudo nos damos cuenta de, ¿sabes? ¿Qué estoy yo mirando? ¿Para qué estoy yo mirando esto? ¿No? Y al final vivimos de lo que, y yo creo que esto es un enorme peligro de cara al futuro, vamos viviendo de lo que se nos da a través de la pantalla. Y vivir así, pues, es olvidarte de lo que es uno. Esto lo digo dándote la razón, ¿no? De que conviene equilibrar ese bombardeo a que estamos sometidos con un retiro personal. Un retiro quiere decir apagar el ordenador y decir, digamos, ponerse en modo cueva, ¿no? Hay que buscarse un poco y decir, bueno, a ver, una cosa es modo escuchar a ver qué hay, otra cosa es modo cueva, ¿no? Pero llega un momento que vamos tan estresados y tenemos tantas cosas por hacer, que la escuela, el trabajo, que ahora comprar, que ahora no sé qué, que el fin de semana, que no sé qué, ostras, y al final no te da nunca tiempo para replegarte y decir, bueno, ¿quién soy yo ahora y aquí, ¿no? Aquí y ahora, porque... y eso es una cosa que yo recomiendo de seguir un poco. El Qigong ayuda un poco en esto. El Qigong en ese sentido es como un yoga, es unas prácticas físicas que con movimiento, en este caso, unos movimientos tipo masaje, un poco, pues se hace varias veces, ¿no? En sentido de diferencia del yoga son movimientos que son así cadenciosos y repetitivos, como el tai chi, un poco que son
El Tai Chi no repite tanto, pero es un poco pariente, es otra línea. Qigong es lo más fácil en ese sentido, el Qigong que yo propongo. Y va, no sé, ayuda un poco a volver a uno mismo, a la esencia, a la naturaleza de uno mismo, que es donde está la clave de todo. Cuando abandonas tu naturaleza, estás vendido, estás perdido. Y a veces los propios amigos conocidos te obligan a ser el que no eres, porque tienen una imagen, no porque sean malos, sino porque tienen una imagen simple y fácil de ti, incluso tú mismo la tienes, tengo que hacer el papel que se supone que tengo que hacer pues, en este grupo de gente, ¿no? Que soy el simpático, que soy el que sé, no sé, de taoísmo, que soy el que sé, pero... Y nunca puedes al final escaparte, ¿no? Y al final somos todos víctimas de estas etiquetas. Y también de la evolución, ¿no? Es como al vivir fuera pasa mucho. A mí me pasa muchísimo cuando vuelvo a España que la persona que yo era hace 10 años antes de irme y la persona que soy ahora son muy diferentes. Entonces, cuesta mucho trabajo a veces esa conexión porque es más radical el cambio que Sí, cuando continúas con una persona haciendo el mismo camino durante ese tiempo, ¿no? sí, Al sí. estar fuera y haber salido de una realidad, es como que cuesta más todavía que comprendan que es que ya no Sí. eres la misma persona. Esta es una de mis frustraciones de toda la vida. Pues yo viajé desde los 17 años y en Asia desde los 19 y con estancias en muchos sitios. Y una de las frustraciones es de no ser capaz, no sé, creo yo, de transmitir bien lo que es la otra civilización, la otra cultura, ¿no? Pero no debe ser el único, porque yo veo también que incluso hay periodistas que tampoco lo transmiten bien. O sea, es increíble, pero no cuando, como tú dices, te separas de un mundo o te alejas de un mundo, parece que la dificultad de transmisión es muy diferente, muy difícil, muy difícil. Y por ejemplo, en el mundo occidental, ¿no? En España, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los periódicos, cuando hablan no sé, de Tailandia, digamos, ¿no? de Irak, ¿no? De la China, yo reiteradamente veo, digo, pues lo que dan a entender esta gente no es la realidad, o es un fragmento o una gran simplificación de la realidad, o sea, no es lo que yo sé que es la realidad, los valores de esta gente. Esto para mí es un gran problema, porque incluso ahora que hay tanta información y tanto intercambio, yo creo que se sigue no comprendiendo quiénes son los otros. Es un problema. A mí también dicho esto, cuando te has empezado con tu vida personal, que te has sentido cambiar, se me ocurre también a mí aquí en Tailandia, que yo llevo casi también como tú, bueno, 8 años y medio, casi un poquito menos, pero incluso te diría que yo casi no me reconozco del primer año. Yo estoy cambiando casi de año. Pienso, hostia, yo a veces, ostras, yo al principio hacía estas cosas y comía esto, iba para aquí y ahora, vamos, vas cambiando incluso aquí, ¿no? Bastante más tengo esta sensación que cuando estaba en casa. Sí, yo creo que el irse fuera cambia muchísimo más y hay mucha sanación en eso, ¿no? Al salir del ámbito de lo conocido y entrar en una estructura de significados diferentes, ¿no? Entonces como que te puedes reinventar de una manera en la que si no sales de tu propio país, Claro, no se puede, ¿no? Igual los dos que somos filólogos, ¿no? El aprender una segunda lengua. Y yo para mí, esto es una recomendación que le hago a los oyentes, el aprender diferentes idiomas salir del país o salir de lo establecido, ¿no? Porque entonces es cuando realmente tenemos ahí una ventana de oportunidad también a explorar otra parte de uno mismo. claro, es que, vamos, como veníamos diciendo, en cuanto te vas ya no tienes tantas ataduras. No tienes tantas ataduras, o sea, aquí pues evidentemente tendrás tus conocidos y tendrás amigos y tus lugares, ¿no? Pero no estás atado
con la misma contundencia, con la misma profundidad, de manera tan definitiva como en España, ¿no? En España hay relaciones que son definitivas y que no van a cambiar aunque pasen 100 años. Porque tienes tantas, ¿no? En tu país de origen y estás tan clasificado por todo el mundo, incluso por ti, que no te da tanta movilidad. En cambio, al salir de casa, eso se pierde un poco y tienes más libertad. Aquí también, en fin, podemos referirnos, incluso en términos de maestros, a los típicos maestros itinerantes. A mí, los mejores maestros, en particular de Qigong, pero también no de Qigong, han sido los que, por así decir, casi no tienen ni nombre. Te los encuentras por el camino, te dan lo que tienen que dar o intercambiamos lo que tenemos que intercambiar, te lo quedas y, como dice el clásico, desaparecen en la niebla. Después, cada uno sigue su camino, tiras la cabeza y ha desaparecido en la niebla. Por ejemplo, el Qigong es una curiosidad que yo empecé en Rishikesh. Fui a Rishikesh unas navidades, pasé 3 semanas, y Rishikesh es la capital mundial del yoga, ¿no? Allí había yogis, vamos, que iban además era la época, ¿no? Al ser Navidad, pues había cursos por un tubo de todos tipos, de muchos tipos de yoga. Y vino este hombre, era un vietnamita americano, que empezó a dar un cursillo de Qigong por la calle a cambio de donaciones. Y a mí, que había estado mirando un poquito el tema del yoga también, me sedujo muy particularmente. Y pasamos simplemente 4 días en este caso, pero 4 días que funcionaron muy bien porque es una cosa que es sencilla, digamos, ¿no? Que es, como repito, lo que es la mecánica esencial es sencilla. Después queda la práctica, la filosofía, el conocerse a sí mismo que no es tan sencillo, que podría serlo, pero que tenemos nuestras barreras y tal. Y a mí, aquel hombre, pues, fíjate, allí en Rishikesh me dio, es como si me diera unas herramientas que a mí lo de la naturaleza, ¿no? En aquel momento, allí y en aquel momento me fueron perfectas, inmejorables, porque yo andaba buscando algo también, andaba muy receptivo y desde entonces, bueno, he sido un practicante diario, talleres, etcétera, he escrito un libro y ves como las cosas que estás siempre atento y a veces este tipo de maestros que sin querer deslegitimar a nadie, pero sin grandes títulos o sin grandes nombres, ¿no? Sin grandes certificados, ¿no? Hay una línea clásica de estos maestros, ¿no? También están los que tienen sus escuelas y que pueden ser muy, muy interesantes, pero a mí, quizá por carácter, me gusta mucho esto de encontrarse así y después desaparecer en la niebla, ¿no? Y me ha pasado alguna otra vez. El que me enseñó el Zhanzhuang, que es una posición clásica del Qigong, que es una posición así que estás así, con los brazos, atrapar el árbol, ¿no? No sentado como estoy yo, pero de pie un poco con las piernas flexionadas y así, atrapar el árbol. Así, estos monjes del Shaolin podían estarse 2 horas así, porque encontraron que la manera de circular, que esta posición es la perfecta, ¿no? Para que circule la energía, ¿no? El Zhanzhuang. Pues el que me enseñó el Zhanzhuang cuando estaba haciendo el libro, me tenía allí 1 hora, ¿no? Y nunca estuve tan arraigado en la tierra de la buena manera, grounded, que se dice en inglés, como entonces, ¿no? Y ese también es uno que llegó, desapareció, hizo sus sesiones conmigo y eso es interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces no hace falta que sean maestros titulados, licenciados, doctorados, certificados y todo eso. A veces hay gente que tiene el conocimiento y fuera de estas clasificaciones y solamente hay que
percibir, ¿no? Que no sea un cantamañanas y aprovecharlo. O sea que hay que estar siempre atento a estas cosas. Me encanta de verdad porque lo comentábamos antes de empezar lo que es la entrevista oficialmente, pero esa arrogancia o humildad dentro de la espiritualidad para mí es un tema que es muy importante porque existe. Entonces, normalmente un maestro de verdad suele ser muy humilde. O sea, no va a hablar de sí mismo poniéndose medallitas, ¿no? Entonces eso ya es una clave para reconocer, ¿no? Y después esa parte de intuitivamente sabemos que tenemos que aprender de alguien. Y además, o sea, más allá de maestros de una disciplina concreta, ¿no? Todos somos maestros unos para otros, Sí. ¿no? Y Entonces... hay que son maestros de lo que no hay que hacer. También es También, importante. Es decir, también es muy a importante. veces, hostia, yo como este no quiero ser. También es un maestro, ¿eh? Claro, sí, 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 totalmente. Es verdad. Pero que es algo que para mí es muy importante, para las personas sobre todo que están en la búsqueda, en la parte de la búsqueda que comentabas, ¿no? El abrirnos a que no es cuántos títulos tienes en las paredes. Y yo he sido profesora de la universidad muchísimo tiempo, ¿no? Pero no está ahí la clave. Bueno, en descargo de esto hay que decir que, claro, hoy en día, tal como están las cosas, estos maestros tienen que ganarse la vida, ¿no? Y entonces, pues una persona que en principio pues diga, bueno, me siento atraído por el tema de la sanación, la espiritualidad, etcétera, ¿no? Claro, tal como están las cosas, con lo de hacer páginas web que sean atractivas, y páginas de Facebook y ves la enorme competencia que hay, pues al final alguna gente pues cae en eso y se pone toda una lista de certificados que a lo mejor corresponden a cursillos que han hecho un cursillo de 3 días en tal sitio y uno de 5 en otro y uno de 7 en otro. Y al final acabas un poco despistado. Pero también en descargo, como digo, claro, la gente también quiere ganarse la vida, ¿no? En el tema este, o sea que es un poco difícil. Pero, a ver, el perceptor de esto tiene que saber esto, que algunos pueden ser simplemente un cantamañanas y otros no. Y entonces uno tiene que tener la capacidad de percibir. Y la capacidad de percibir también es parte de lo que te va dando el Tao y el Qigong, ¿no? O sea, esto es muy importante, la onda que uno tenga, ¿no? La capacidad de que tú ves a una persona y a veces dices, hostia, este no le creo y a veces incluso no sabes por qué, ¿no? Y al otro sí que le crees, te produce confianza, ¿no? Una cuestión de oraciones o llámame como quieras, ¿no? Pues hay que desarrollar esto, es la intuición, ¿no? Porque a veces es muy, muy, muy útil, ¿no? Y no sabes por qué, pero dices, no, todo esto a mí no me, este tinglado a mí no me conviene, esto sí. Esto es muy difícil, pero es muy taoísta, porque el taoísta es esto, se basa en cualquier momento en la captación de lo que necesitas. Puede ser un lugar o una persona que en un determinado momento te fuera fantástico, y a lo mejor la misma persona, a lo mejor el mismo que me enseñó el chico a mí en primera instancia, pues ahora no me interesaría. No lo sabes nunca. O sea, las cosas no se fosilizan, ¿no? Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Siempre volvemos a lo mismo. Vamos dando vueltas a lo mismo. Sí, y ese que no somos iguales tampoco, ¿no? Entonces la práctica que a una persona le puede ayudar, a otra persona no le ayuda. Entonces existe mucho esta idea de una receta, ¿no? Y esta receta le va a valer a todo el mundo. Y igual con el sistema sanitario que tenemos, el sistema de educación es igual. Es como sota caballo rey y vas a... No, Sí, claro, no funciona así, ¿no? no. Es protocolario. El protocolario, pues, tiene muchas lagunas. Yo no diré que sea malo, porque a veces si vas a
si tienes que atender a 1 millón de pacientes, pues más vale el protocolario que nada, pero no tienes tiempo de conocer quizá a cada uno, ¿no? Pero yo creo que complementariamente, digamos, cada uno somos diferentes. Es como dicen lo de la nutrición, que yo lo comento un poco en el Tao de la Energía, el del Qigong. Hombre, es que cuando tú ves estas noticias en los periódicos que ahora son recurrentes, las ves todo el tiempo. Si tomas un café cada 3 horas, mejorará lo que sea, tu presión sanguínea, o al revés, después en otro sitio ves lo contrario, ¿no? Si te tomas 5 limones al día, la vida se alargará, me lo invento, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. en todos los periódicos están en la comida más nefasta que hay. Picas ahí, clicas y el queso, no sé. Es decir, a ver, que estos clickbaits que hacen ahora, los titulares y todo esto, con la nutrición, que además está convirtiéndose en una obsesión de la población, forzosamente, básicamente son mentira, porque esto le puede pasar, esto puede ser verdad para una parte de la población, pero tú no es lo mismo si hablas de tomar café. ¿Para quién? ¿Para una señora de 90 años que tiene problemas para dormir? ¿O para un niño de 3 años? ¿O para uno que no sé? Cada persona es diferente, ¿no? En ese sentido. Y eso vuelve a ser el Tao y el Qigong. Uno tiene que ser capaz de leer, al menos de los sitios que sean más o menos fiables, pero después ser capaz, ¿qué es lo que te interesa a ti? Lo mismo que si tú ves a un modelo, un tío guapote ahí llevando un traje, pues a lo mejor a mí me sienta como un súper mal, ¿no? Hay que ver las fuentes fiables, pero después readaptarlas. En esto la nutrición es muy especialmente importante, porque hoy en día también hay un chorro de nutricionistas que, vamos, levantas una piedra y te sale un nutricionista diciéndote cualquier cosa sobre cualquier alimento, ¿no? Hay que ir con cuidado. Sí. Contrastarlo contigo mismo, con tus situaciones. Yo creo que esa madurez es ineludible en estos momentos, ¿no? Cada uno tiene que ser maduro y responsable de su propia vida, de escuchar a su propio cuerpo, de escuchar a su corazón porque con exactamente eso, con tanta información, ahora y en el sistema educativo, que, por ejemplo, para mí eso es lo que me toca muchísimo, ¿no? Siempre es como, no es ya ahora que memoricen datos. O sea, ahora lo que se trata es que los estudiantes desarrollen una capacidad de ser críticos, de tener discernimiento, de tener intuición, para en ese mare magnum que tenemos poder elegir. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, ha cambiado en muy poco tiempo, muy rápido, ¿no? Y como que necesita, y eso es muy taoísta también, ¿no? Como ha cambiado tanto, ahora qué hacemos con ese cambio, ¿no? No. Bueno, lo que decías, dedicar un rato al menos a nosotros, a irnos a la cueva, aunque sea en tu casa. Es decir, ahora estoy en la cueva. Y si puede ser que esté con un poco de naturaleza, que siempre ayuda, ¿eh? Yo mismo, por ejemplo, tengo unos parques por aquí, ciudad, Chiang Mai, pero la naturaleza siempre continúa con su propia naturaleza, digamos. Siempre te dan un buen rollo, una buena atmósfera y te ayuda un poco a reponerte, al menos en mi experiencia. Y después, cuando recibas el bombardeo correspondiente, sea por la pantalla o sea por las personas que te relacionas, pues bueno, y saber discernir un poquito. Yo creo que en estas cosas la idea taoísta, saber que esto ya existe desde hace 2500 años, esta idea, ¿no? Y el Qigong, que es un elemento bueno para mantenerse despierto en ese sentido, pues bueno, son herramientas para que el individuo, persona, pues tenga un poco más de percepción, de perceptividad de las cosas. Pues yo creo que es perfecto. Entonces, para la gente que le gustaría
Ya hemos mencionado los libros, ¿no? Entonces, para la gente que le gustaría leerlos, etcétera, tendremos la página web debajo de este vídeo con también otra información. Pero ¿hay algo que te gustaría compartir para las Bueno, personas que quieran profundizar? pues no se me ocurre nada ahora mismo, ¿no? Mi modesta contribución son escribir estas dos introducciones que pueden encontrar en España y en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. El canal de YouTube que hice las posiciones de lo que hablo en el libro y que supongo que colgaré esta entrevista, ¿no? Y bueno, lógicamente me pueden escribir. A veces hago algunos talleres, depende de si estoy en Bangkok, hice uno hace unos meses, en Barcelona, en otro sitio, en México, hice uno también. Voy haciendo cositas y aquí estoy a disposición de los interesados, de los lectores, de la gente que genuinamente vea que esto le interesa y va bien. Porque yo creo que nos va a ir bien a todos, ¿eh? Nos va a ir bien a todos. No hay que hacer grandes pirotecnias, ¿no? Yo creo que es más la cosa de nuestra naturaleza. A veces no hay que hacer grandes egos, sino es lo que nos toca, ¿eh? Nos toca, pasamos un poquito por esta vida y lo que pasemos lo más naturalmente posible. Y nada, no tengo más que decir. Perfecto. Pues muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado. Siempre, de verdad que me encanta, porque yo tengo esa tendencia a complicar la existencia y siempre que hablo con gente que es más de Qigong, de Taoí, siempre ese es el mensaje que me llevo de Mar, deja de complicar la vida y vea lo sencillo. Y me parece que a muchísima gente ese mismo mensaje que a mí me ayuda le puede ayudar muchísimo también, Bueno, porque piensa que cada uno tiene su naturaleza. Tú a lo mejor tienes una claro, naturaleza. yo lo mío es ir a lo sencillo, claro, evidentemente. Has de seguir tu naturaleza, ¿no? Que te sientas bien, claro. Claro, Claro, claro. Sí, sí. sí. Pero con esta, la tendencia que hay ahora, eso de tanto internet, tanta información, yo creo que es algo muy global, ¿no? Que se nos olvida a veces lo sencillo. A mí me da miedo que veo a veces aquí en Tailandia, por lo menos, que la gente más joven no se desengancha del móvil ni con agua caliente, ¿no? O sea, van en grupito y siempre con el móvil, siempre con el móvil, siempre con el móvil. Por lo tanto, y a mí me da miedo, no porque tenga un odio concreto, a mí me parece una herramienta interesante, pero todo tiene su momento y todo tiene su ritmo y todo tiene su frecuencia, ¿no? Digamos. A mí me da miedo que al final las vidas serán solo lo que se ve en la pantalla y lo que es la vida física, la realidad física queda un poco como arrinconada, ¿no? Y ahí los casos muy extremos, de Japón, ¿no? Los típicos japoneses que se quedan en la habitación con el ordenador y de ahí no Y salen, de ahí no salen. no son capaces de enfrentarse a la realidad física. Y la sociedad globalizadora que viene ahora va a ir mucho en la dirección de que nos quedemos en casa teletrabajando, que nos traiga la comida, el Grab, o bueno, que sea en cada país, ¿no? Estos riders. Y yo creo que esto tenemos que darnos cuenta de lo que es e intentar que no nos haga daño. Mm. Que no Sí, nos porque al haga- final el ser humano necesita, yo lo he percibido muchísimo en el 2020 que he estado trabajando online todo el tiempo, que Sí. mi cuerpo no le gusta. No, no, no. Entonces, la parte del teletrabajo va a dar mucha libertad a gente que pueda vivir en el campo, que no tenga que... Entonces hay una gran oportunidad ahí, pero también ese peligro o simplemente ese recordatorio constante de necesitamos contacto humano Sí, y sí. físico, ¿no? Entonces uno teletrabaja y después
hace algo que sea Claro, encontrar el el equilibrio. equilibrio. Otra de las constantes taoístas, el yin y yang, el equilibrio, o las 5 fases, ¿no? Que se utilizan en el qigong y la medicina china. O sea, siempre el equilibrio es la palabra central, podríamos decir, ¿no? Están muy bien los ordenadores, pero si se te comen, pues ya no están tan bien. Como todo, es una herramienta. El ordenador es una herramienta y está muy bien, claro. Pero además contra estas aplicaciones que salen cada día, un montón de aplicaciones nuevas y updates y todo esto. Que no dices, bueno. En fin. Sí, sí. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo Y y espero muchas gracias a todos los que nos escuchan, por escucharnos, por estar ahí y por seguir su propia naturaleza, ¿no? Que si todos seguimos esa naturaleza, podemos hacer un mundo mejor. que pongan comentarios, a ver qué opinan. Que Sí, está muy bien. sí, exactamente. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Pues nada, gracias a ti.